¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy día quiero darte unos ejemplos más sobre la recta, aquella que se ve en la geometría analítica. Veamos el primero. Me dan la ecuación de esta recta y una de las primeras cosas que me piden es que yo calcule su pendiente. Muchas veces va a suceder así. Para calcular la pendiente, tienes que seguir estos pasos. En primer lugar, hay que despejar la Y. Eso tienes que hacer. Vamos a hacerlo entonces. Si yo despejo Y, quedaría así. El 2x lo paso al otro lado. Ahí está, ya pasó el 2x. El 12 también lo paso al otro lado. Pasa como más 12. Siguiente paso. Ahora el 3 hay que pasarlo al otro lado, a dividir. ¿Ya? Hasta que Y quede solo. Y debes tenerlo solito y que esté positivo. Eso quiere decir despejar Y. ¿Ya? Vamos a hacerlo entonces. Ahí está. Entonces, ahora, según las leyes matemáticas, eso se puede separar. El 3 va a dividir acá, al primero. Lo puedes colocar así. Y también este 3 va a dividir al 12. 12 entre 3 sería el 4, ¿no? Listo. Entonces, prácticamente ahí ya tenemos a la pendiente, ¿ya? Esos son los pasos que tiene que dar. ¿Cuál es la pendiente? Es el valor, el coeficiente que tiene X en este momento. ¿Cuál es el coeficiente de X? Este número, el que está acá adelante, multiplicándolo. Este que está acá es la pendiente de la recta. O sea, esta recta es de pendiente menos 2/3. Tiene pendiente negativa. Quiere decir eso, según lo que yo te expliqué en el anterior video, que la recta debe ser algo así, ¿ya? Así son las que tienen pendiente negativa, ¿ya? Con eso hemos contestado la primera parte. Vamos a la segunda parte. Habíamos averiguado ya que esta recta, su pendiente es negativa. Por lo tanto, su gráfica debe ser más o menos así. Lo que me están pidiendo es que haya la intersección. Por ejemplo, aquí la recta se intersecta con el eje Y, ¿no? Entonces yo debo hallar las coordenadas de este punto. Y también la intersección con el eje X aquí, ¿ya? Eso me están pidiendo. Para eso, siempre que te pidan la intersección de una línea cualquiera, sea recta o sea una curva, siempre se hace esto. X igual a 0. Y también Y igual a 0. Esas dos cosas siempre hay que hacer, ¿ya? Recuérdalo, ¿ah? Entonces, si X vale 0, reemplaza aquí. 2 por 0, esto desaparece y quedaría solamente 3Y y el 12 lo llevo al otro lado. Por lo tanto, Y sería 12 entre 3. Y ese es el valor de Y. Quiere decir que lo que estás calculando en este momento, este de acá, es la intersección con el eje Y. Ahí la ordenada va a ser 4, dice. Y la abscisa es esta. Abscisa 0 y ordenada es 4. Y listo, nada más. Facilito, ¿no? Igual haces lo otro que te dije. Eso también tienes que hacer siempre que te pida la intersección con los ejes. Si Y vale 0, igual te vas acá. Y quedaría 2X. Esto desaparece, 3 por 0 desaparece. Y el 12 lo llevas al otro lado. Por lo tanto, X vale 6. Entonces, lo que has hallado aquí es la intersección con el eje X. ¿Ya?
te está diciendo que en ese punto x vale 6, y vale 0. Y listo, eso es lo que te pedía, los dos puntos de intersección. Nada más, algo elemental. Vamos ahora a la siguiente parte, ¿ya? Vamos al segundo ejemplo. Ahora me dicen que estos puntos E y F pertenecen a esa recta. Hay que calcular cuánto vale A y cuánto vale B minúsculas, ¿ya? Para eso lo haces así, mira. Siempre que te den una regla de correspondencia, ¿ya?, de una recta, así como aquí, o puede ser por ahí que te den la regla de correspondencia de una curva, por ejemplo, ¿ya? O sea, de cualquier línea en general, y te digan que este punto pertenece a ella, entonces lo que siempre se tiene que hacer es, tienes que reemplazar las coordenadas de este punto en esa regla de correspondencia. Vamos a hacer eso entonces. Este de acá sería el valor de X en ese punto y este sería el valor de Y en ese punto. Vamos a reemplazarlo. X vale 2 en este momento, sería así, 4 por 2 sería 8, menos 5 veces el valor de Y, que vale A, más 17 es igual a 0. Mira qué facilito, y ahí vamos a obtener el valor de A. 8 más 17 te da 25, el 5A lo paso para allá, por lo tanto A vale 5. Qué facilito. Igual hago con este punto, porque este punto también pertenece a esa recta. Entonces, si es así, reemplazo sus coordenadas aquí, ¿no? En este punto, el X vale B. Lo reemplazo entonces, sería así. 4B menos 5 por el valor de Y, que vale 1 en este momento. 5 por 1 sería. Sería 5 y va a quedar así entonces. De acá va a salir. Acá sale 12, lo paso para el otro lado, es menos 12. Por lo tanto, el valor de B es menos 3. Y se acabó. Ya tengo A y B. Y con eso, la respuesta, como me piden el producto de ambos, de este y del de allá, la respuesta sería menos 15. Lo cual es ya lo de menos, ¿ya? Así nomás se hace este ejercicio. No te olvides. Me voy con esto. Ya más adelante te voy a hacer más ejemplos. Pero antes de irme, quiero enviar saludos para el niñito Harold López, que estaba pidiendo, quiere escuchar su nombre. Harold, saludos para ti. Ahí está. Saludos especiales hoy día, ¿ya? Harold vive allá en Caraballo, en Lima, Perú. Nada más, mis amigos, me voy. No te olvides de animarme a seguir sacando más material valioso, ¿ya? ¿Cómo me vas a animar? Suscríbete a mi canal, nada más. Así se llama mi canal. Cuando tú entres, lo vas a encontrar así, ¿ya? Escribe un animal y cuando veas así, ese es mi canal, ¿ya? Por ahí te suscribes. Nada más. Me voy. Chao.